Buenos días, ¿y ahora pueden escucharme? Buenos días, perfecto. Ya me pueden escuchar, entonces vamos a iniciar con un feliz año, con los mejores deseos, sobre todo que salgan excelentes en fisiopatología y en todas sus asignaturas. Vamos a ver eh, enfermedades respiratorias, en este caso las enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas. Para tal efecto, pues debemos considerar como denominador común que destacan en estas patologías es que existe una limitación en la exhalación del aire una vez que este se ha inhalado. Eh, Esa restricción o salida del flujo de aire de forma laminar, como debiera salir de nuestras vías aéreas, se ve interrumpido, se ve obstaculizado por el exceso de secreción de moco en las vías respiratorias. Estas enfermedades de las cuales nos vamos a referir son las enfermedades que comúnmente escuchamos, fulanito tiene una bronquitis o tiene un enfisema o le dio un ataque de asma. Y vamos a iniciar por conocer un poco sobre esos volúmenes pulmonares que ya ustedes, supongo que ya vieron en el mes de diciembre, y recordar un poco porque los volúmenes pulmonares que nosotros podemos medir en una espirometría va a estar relacionado con el volumen corriente, por así decirlo. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale normalmente en una respiración. Y podemos hablar de reserva inspiratoria cuando este volumen está mm, una- encima de una inspiración normal. Y de estas capacidades, la capacidad vital es la más importante porque nos mide no solo el volumen inspiratorio máximo después de una inspiración normal, sino la expiración. Es todo volumen que podemos exhalar luego de una inspiración forzada. Esto nos da una idea de la capacidad que tiene ese individuo en inspirar y expirar un volumen de aire adecuado sin que se detecte en él anormalidades cuando esto está normal, lógicamente. Pero cuando la capacidad vital está disminuida, va a estar disminuida porque este volumen va a estar sumamente comprometido. Al estar comprometido, podemos hablar entonces que hay una enfermedad obstructiva, la cual debemos identificar. Y para identificar las mismas, pues nosotros vamos a hablar sobre bronquitis crónica, la cual es un trastorno que es crónico y el flujo de aire, lógicamente, no va a estar fluyendo o transitando por las vías aéreas de forma libre, ya que existe una disminución en el calibre de la vía aérea porque este tiene un exceso de secreción de muco o simplemente hay una alteración en el parénquima pulmonar. Otros la definen como la limitación al flujo del aire, eh, en algunos casos como la bronquitis crónica no es reversible o en el enfisema poco reversible, y que esta limitación es progresiva y se asocia a que existe una respuesta inflamatoria a nivel de los pulmones, provocando este fenómeno. Continuando, entonces, vamos a ver, continuando, no me pasa la lámina. Así. La bronquitis crónica, bueno, por definición, es una definición clínica donde encontramos un paciente fumador que llega a la consulta por tener una tos con abundante moco, una tos productiva, y que esa tos la viene presentando
durante 3 meses consecutivos y desde hace 2 años están en esa situación. Este tipo de definición clínica es lo que nosotros nos indica que el paciente puede estar presentando una bronquitis crónica. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay una disminución, una estrechez del diámetro del bronquio, ¿ok? Acompañado de una hipersecreción de moco originado por un proceso inflamatorio. Así como cuando le hacemos la espirometría, hay una disminución de los flujos respiratorios, capacidad vital, volumen inspiratorio forzado, todos esos volúmenes se van a comprometer. Cuando nosotros hablamos de inflamación e hipersecreción, debemos hacer referencia de que una de las causas de que esta patología exista es el contacto que tenemos con el humo del cigarrillo. Los fumadores crónicos, ustedes saben, el humo poco a poco destruye los cilios a nivel bronquial. Esos cilios a nivel bronquial, al destruirse, deja entonces la capa mucosa al descubierto. Una manera de defenderse en la vía aérea es aumentar la secreción de muco para atrapar así el polvo o todo lo que ingrese a la vía aérea respiratoria. Este, sin embargo, existe también una hipertrofia de las glándulas mucosas. Hipertrofia marca de por sí la mayor producción de muco. La causa entonces principalmente, como les decía, cigarrillo, la contaminación del aire en las grandes ciudades donde hay smog, pues es común que exista este contaminante de los hidrocarburos que van a de alguna manera a provocar un proceso inflamatorio en las vías aéreas, mayor producción de moco y estos pacientes tienen eh, bronquitis que se cronifican en la medida que están exponiéndose al mismo. Infecciones. Las infecciones me provocan un cuadro de bronquitis, bronquitis aguda, que se puede resolver de forma, por así decirlo, en corto tiempo, y que si estas infecciones son a repetición, pues puede crear un proceso inflamatorio continuo en ese paciente. Normalmente nosotros tenemos estos conductos aéreos, tráquea, bronquio, que de una forma laminar el flujo aéreo entra a la caja torácica. El pulmón se expande y ese aire entra. Cuando ese flujo aéreo es laminar y es suficiente, y el pulmón se expande, se lleva a cabo la adecuada respiración. De manera que debe condicionarse a una buena restauración elástica, la capacidad del pulmón de expandirse, después de volver a contraerse, ¿ok? Y una resistencia aérea de los conductos disminuida para que permitan el paso, la entrada y la salida. Cuando existe un edema de esos conductos aéreos, el flujo de aire que entra y más aún el que sale se ve dificultado porque no existe una, unos conductos suficientemente con un diámetro que permita la adecuada entrada y salida de aire. Cuando le digo que el problema está en la salida es que el aire puede entrar, ¿ok? Aplanando la capa de moco que pueda existir. Pero cuando viene en la expiración, ese aire levanta esa capa de moco y entonces provoca una obstrucción de ese bronquio que estaba de por sí estrecho, impidiendo de forma significativa la salida de ese flujo de aire. Esa salida de flujo de aire conlleva pues a que al estar dificultada aumente su atrapamiento en la caja torácica. Estas imágenes que ven aquí de un bronquio sano
¿Ve? Vamos a contrastarla con un bronquio que está edematizado, ¿ve? Que tiene broncoespasmo y que está como en este secreción de moco. Ya de por sí la secreción de moco ya es agrava la estrechez de ese bronquio. El diámetro se reduce, de manera pues que es lo que nosotros evidenciamos a un paciente común. Esta imagen que está más abajo lo que señala es el proceso de contaminación, llamamos esto antracosis, que lo observamos en las grandes ciudades, los pacientes que fuman, los pacientes que no son sometidos a smog, y tienen estos acúmulos de sustancias negroides que de alguna manera pues, se acumulan dentro del bronquio y fuera de este, provocando un patrón inflamatorio. Mira este bronquio lleno de muco, ¿eh? Bronquios que están llenos de nicotina, ¿ves? Y ya están edematizados. En relación al asma bronquial, el asma bronquial es un cuadro en el cual no pertenece a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero tiene un patrón similar a ella. Y lo que la hace diferente es que tiene una condición de reversibilidad en el estrechamiento o en el edema que se presenta dentro de la mucosa bronquial, donde el edema y la contracción bronquial pues se soluciona una vez indicados los medicamentos respectivos y que eh, se revierte el mismo. Sin embargo, es una condición que permanece latente en la persona que está susceptible a padecerla. Hay factores de riesgo como el sexo, más frecuente en el niño, en los niños que en las niñas, todo familiar que tenga mm, varios miembros de de la familia con, con asma bronquial, pues sus hijos tienen el riesgo de padecer también este cuadro. Factores ambientales. Y esto es muy importante porque la contaminación del aire, la presencia de alérgenos o que el paciente tenga problemas alérgicos, quizás sea determinante también para la producción o aparición de este cuadro de asma bronquial. Pues vamos a encontrar también la presencia de las infecciones por endotoxinas o la presencia de polvos ambiente, el contacto de las guarderías con varios procesos, varios virus a la vez, van entonces a llevar a que el paciente tenga cuadro de asma bronquial. Y aunado a esto, pues no podemos dejar de un lado lo que es la alimentación con alimentos con grasas saturadas, exceso de sodio, precocinados. La inhalación del tabaco, del cigarrillo, también incrementa la posibilidad de tener asma bronquial. O la contaminación, pues, este, es un factor desencadenante, también me lleva a este cuadro de asma bronquial. Tenemos cuadros directos desencadenan un asma bronquial, como son las infecciones respiratorias, actualmente con un cuadro donde la influencia, los virus sinciciales están presentes, además del coronavirus, pues conlleva pues, a que se desate un cuadro de asma bronquial. El humo del tabaco, las hogueras, los sprays. Las hogueras pues lo vemos más bien en el área de los campos, donde queman basura, o aquí mismo en la ciudad, el quemar basura pues lleva a irritaciones en la vía respiratoria y aparecer cuadro de asma. El frío, la humedad, también es un cuadro, un factor muy importante en el desencadenamiento de una crisis de asma bronquial. Sí, emociones, la risa, el llanto, el miedo,
Todo esto puede desencadenar de forma indirecta un cuadro de asma bronquial. Más nada, Por ahí se escapó una voz. Aquí vamos nosotros a observar cómo adelante para allá. un bronquiolo, en este caso un bronquio, está contraído por, existe un broncoespasmo, hay un gran edema de la mucosa y hay una secreción de moco en su interior. Contrastado pues con el normal, vemos la gran diferencia. Cuando nosotros analizamos los, la fisiopatología del paciente como asma bronquial, debemos entender que la broncoconstricción es uno de los elementos que suceden en este proceso. Esa broncoconstricción va acompañado de un proceso inflamatorio donde hay un gran edema de la mucosa bronquial que activa la producción de moco. Ese moco se acumula en la luz del bronquio. ¿Ok? Ese moco está cargado de células de esas eh, eosinófilos. Y los mastocitos son aquellas células que desde el punto de vista inflamatorio van a determinar la secreción de histamina que van a llevar el estímulo para que las glándulas mucosas se activen y aumenten esa secreción. De manera pues que, conociendo que existe una broncoconstricción, debemos administrar este, todo tipo de broncodilatadores para mejorar esa broncoconstricción. El edema, entonces hay que darle esteroides, antiinflamatorios, esteroideos, que ayuden a desinflamar esa mucosa, o a darle abundante líquido para fluidificar ese moco y facilitar la salida del mismo, ¿no? De las vías aéreas. Este es un edema de la mucosa que es bastante severo. Eso lo vemos en pacientes con reacciones alérgicas severas. Aquí vamos a esquematizar poco a poco lo que puede estar sucediendo en pacientes con asma bronquial. Bronquio que estaba normal, de alguna manera, bien sea por la susceptibilidad genética del paciente. Encontramos que una serie de infecciones o algunos irritantes conlleva pues a la estimulación del mastocito y esta es la producción de histamina. Hay un micrófono abierto allí, por favor. Y eh, esta histamina me lleva pues a un espasmo. Dios mío, ustedes están escuchando. Bueno, le agradezco que revisen su micrófono, por favor. Bueno, entonces siguiendo. Eh, Luego tenemos un broncoespasmo tardío. ¿Me pueden ayudar con eso? Revisen su micrófono, por favor. Continuamos. Ok, entonces la presencia de leucotrienos, prostaglandines, tromboxanos son sustancias que están presentes en un proceso de inflamación y estas pues derivan en la irritación de las glándulas mucosas y produce mayor edema y mayor estrechamiento. Eh, Los neutrófilos pueden estar presentes y vamos a encontrar que ya un bronquio inflamado, un bronquio de alguna manera ya está bien estrecho por la inflamación que padece, entonces vamos a encontrar clínicamente la aparición de ciertos sonidos a la ocultación, como es la sibilancia, que es el pitico que escuchamos inclusive sin poner el estetoscopio en
en el tórax. Es un silbido que escuchamos en la expiración. Todos estos pacientes tienen una disminución, un aumento en el tiempo de expiración. Ustedes ven pacientes con tiraje intercostal con una inspiración, pero lo que más les cuesta es la salida del aire. Entonces, tienen una expiración prolongada. De manera pues que este tipo de lesiones, ya sea provocada por los alérgenos, infecciones o irritantes, van a tener como caldo de cultivo, como terreno, un bronquio cuya o, sensibilidad o hiperreactividad que, que tiene ese bronquio me conlleva pues a un aumento de su secreción de moco, provocando una estrechez del mismo con un broncoespasmo y que afortunadamente de resolver la situación de forma oportuna, pues obtenemos una reversibilidad de la misma. Ahora hay casos muy graves en el cual la disminución de la capacidad pulmonar es tan evidente. Los pacientes pues eh, pueden inclusive fallecer en un ataque de asma, puesto la sensibilidad a los medicamentos para revertir lo que está sucediendo quizás no sea suficiente. De manera que la cantidad de moco presente y la destrucción a nivel de la mucosa conlleva pues, que estos pacientes tengan eh, un ataque grave, severo, que amerite un apoyo mecánico, una ventilación mecánica para poder de alguna manera resolver la emergencia que tiene ese paciente. Esa gran broncoespasmo, edema y secreción de moco, vamos a decir que es la triada que vamos a observar no solamente en el asma bronquial, sino también en la bronquitis crónica. ¿Ok? Y esa disminución en la salida del aire lo que crea es un atrapamiento de aire a nivel alveolar, ¿ok? Comprometiendo el- la buena difusión de gases o mala ventilación. El otro ejemplo que tenemos de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica es el enfisema. El enfisema tiene un diagnóstico más bien anatomopatológico, porque es la detección de las anormalidades que tiene el bronquio, que tiene el alvéolo, este, y que esto también es provocado por un trastorno eh, genético o un trastorno eh, ambiental. Cuando hablo de trastorno genético, esa dilatación y destrucción de las paredes alveolares mm, es atribuido a la deficiencia de la alfa-1 antitrypsina. Y genéticamente podemos encontrar que hay pacientes que tienen este tipo de déficit. Sin embargo, esa deficiencia de la alfa-1 antitrypsina también la vemos en la consecuencia de esta deficiencia, la vemos también en pacientes fumadores en los cuales aumenta la elastasa y la elastasa me disminuye la elastina. La elastina es fundamental en el proceso de elasticidad a nivel pulmonar. Cuando esa elasticidad se pierde, entonces al perderse provoca de alguna manera una rigidez y una estaticidad de la compliance pulmonar y conlleva pues a que no exista una insuflación suficiente para el proceso respiratorio. Desde el punto de vista fisiopatológico, esta pérdida de elasticidad alveolar me va a afectar el retroceso elástico del pulmón. Hay pérdida de la conexión de las paredes alveolares a las pequeñas vías aéreas. Esa pérdida de conexión genera como un mega espacio, un mega alvéolo en el cual no va a haber un adecuado intercambio de gases. La dilatación anormal y destrucción de las unidades accionarias, disminución de la retracción elástica alveolar y presión de la conducción más baja para el flujo respiratorio. El cigarrillo o
o trastornos hereditarios por la deficiencia del alfa-1 5. A esto nos referíamos entonces a un flujo aéreo que entra a una caja torácica incapaz de expandirse. La restauración elástica está disminuida y al estar disminuida me provoca entonces un intercambio inadecuado. Cuando digo que se forman mega espacios, megas alvéolos, es que comparamos esto con unos alvéolos normales. No hay tabique que los divida entre sí. Se forman estos megaalvéolos que cuando hacemos una tomografía o una resonancia vamos a ver espacios en la periferia. El problema con esto es que esto se puede romper y generar neumotoras espontáneas. Estos pacientes tienen un pulmón que no es capaz de expandirse, por lo tanto no es capaz de llevarse una adecuada ventilación, perfusión, y estos pacientes pues, tienen un problema serio en la ventilación. Cuando nosotros vamos a hacerle una espirometría a estos pacientes, debemos considerar que la espirometría es útil para nosotros considerar si estamos ante un patrón obstructivo o no. Entonces, cuando nosotros relacionamos el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital funcional, nosotros podemos considerar que como medida es lo que nos va a, por lo menos, señalar si estamos ante un proceso obstructivo significativo. ¿Ok? Pero nunca esa relación, el volumen expiratorio forzado en un segundo o sobre la capacidad vital, nos va a llevar a decir que está un efecto pronosticador de gravedad significativa. Cuando nosotros hablamos que el volumen expiratorio forzado en un segundo nos puede dar o evaluar el grado de obstrucción, es porque nosotros podemos decir que en un segundo el aire que se exhala en ese tiempo es el aire que viene del bronquio, de la tráquea y del bronquio. Y ese aire, si está disminuido, podemos llegar a una obstrucción a nivel de tráquea o a nivel de bronquio. De manera pues que todo proceso obstructivo, cuando le hacemos una espirometría, debemos ser precavidos en la forma de interpretarlo. De manera que podemos observar que pacientes atletas, pues ese volumen, entre comillas, puede estar aumentado. ¿Eh? Y se nos revela pues que hay una gran fuerza elástica eh, fluyendo la cantidad de aire que entra y sale, que es más o menos unos 5 litros, 5 o 6 litros, dependiendo del tamaño de la persona. ¿Eh? Tenemos otros eh, flujos respiratorios forzados 25-75 o al 75%. Esto se refiere a que el flujo expiratorio forzado, el flujo expiratorio se debe eliminar, se debe fluir, se debe exhalar en 4 segundos. Es que los primeros, en un segundo sería el 25, a los 3 segundos sería el 75 cuando dividimos en 4 estas de tiempo. Y una fracción, un respiratorio forzado al 50% sería a la mitad de la expiración. ¿Qué importancia tiene? Como le dije al principio, cuando el volumen expiratorio forzado en un segundo, ese volumen que nosotros podemos obtener corresponde a lo que viene de la tráquea, parte del bronquio. El volumen expiratorio forzado 50% tiene un poquito eh, más, más extremo del bronquio y el 75% ya viene de las pequeñas vías aéreas. Es que cuando el flujo forzado del, del 75 o a los 3 segundos viene disminuido o tarda mucho más allá de 4 segundos, podemos hablar de que la obstrucción es a nivel de las vías aéreas, de las pequeñas vías aéreas.
Cuando el flujo respiratorio forzado al primer segundo ya es el que se ve que está disminuido, entonces podemos decir que tiene una obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, de forma, eh, una visión general, podemos decir que todo estrechamiento de la vía aérea, ya sea por una inflamación de la misma o por la presencia de un broncoespasmo o la combinación de los dos, me va a generar un aumento del trabajo respiratorio. Va a haber una hiperinflación para poder, hiperinsuflación para poder vencer esa obstrucción de la vía aérea. Los músculos respiratorios accesorios, el diafragma, los músculos torácicos van a hacer todo lo que pueda para poder vencer ese estrechamiento y poder realizar un proceso ventilatorio. ¿Ok? Pero llega un momento que hay una fatiga, ¿no? Esa fatiga muscular, pues es lo que nos lleva a manifestarse. O nosotros vemos que el paciente está disnéico, que hay tiraje intercostal, que hay un esfuerzo respiratorio bastante importante. Y eso pues me lleva a que exista una acumulación de CO2. El impulso respiratorio va a estar aumentado, mientras el CO2 está presente va a estar aumentado. Este, cuando los gases, el intercambio de los gases van a estar alterados. De tal manera pues que es una cadena, es un círculo vicioso, donde no, si no podemos mejorar el broncoespasmo, la inflamación de la vía aérea, esto va a seguir ejecutándose hasta que el paciente no pueda respirar más y caiga en paro. Las enfermedades restrictivas pulmonares se van a referir a aquellas patologías, enfermedades, donde el paciente tiene una expansión pulmonar muy restringida. Esa expansión va a estar limitada, bien sea por trastornos a nivel del parénquima pulmonar, de la pared torácica, de la pleura o del aparato neuromuscular. Es posible que en pocos minutos, en 3 minutos, podamos suspender esta sesión y nos anexamos a la siguiente para para no quedarnos en la mitad. Eh, Cuando nosotros hablamos de que la clasificación etiológica de las enfermedades restrictivas están relacionadas con el parénquima a nivel pleural o alteración de la pared torácica y abdomen, trastornos neuromusculares, debemos considerar entonces aquellas patologías. Por ejemplo, si es parenquimatosa, debemos hablar un poquito sobre la fibrosis pulmonar. Si son pleurales, debemos contemplar todas aquellas causas que ocupen la pleura, los vasos pleurales. Por ejemplo, si es líquido, si es aire, si es sangre, pus. Entonces le damos la denominación de acuerdo al contenido. Entonces, si es aire, pues hablamos de neumotórax. Si es sangre, hablamos de hemotórax.